Hola amiga, qué felicidad que me da estar acá. Estoy muy contento. Hola Araceli, querida. Bien, ¿Cómo te bien, va? bien, muy bien. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Me va Sí, muy total, bien, me va muy, total. muy bien. Sí, y Muy, estoy muy contento por la vuelta del programa y por la forma, ¿no? sí, sí, Por el modo en que se terminó acomodando y que sí, pensabas o pensábamos sí, que por ahí no ibas a estar más y de repente se dio la sí, posibilidad no solo de estar, sino de combinar un montón de cosas que hacen que se dé de manera óptima, esto como tiene que ser, es emocionante. La verdad que absolutamente. ¿Sabes me qué encanta, pensé? Pensé sí. mil maneras de comenzar esta charla, de comenzar este programa, pero es imposible armar y es imposible armar un texto donde se exprese absolutamente todo lo que personalmente siento y me está pasando últimamente. Entonces digo, que fluya, como lo hicimos siempre, que Ujú. fluya. Así Eh, sí, sí, es hermoso cuando uno decide reconocerse creador. tal cual. Y Y cuando me llamaste contándome, mirá, sí, resolví esto, que vuelve el sí. programa, tanto para Lucre como para mí fue un alivio, porque porque te juro, no le encontrábamos La la vuelta vuelta. al hecho de cómo hacer para que en una radio con el formato que Radio Humano Puente propone, esté esa parte tan generosa Sí, que aporta este sí, modo en que estás en la radio de San Pedro, y sí, poder combinar las dos cosas y que después la gente sí. lo pueda escuchar ahí, pero que podamos brindarle también a la gente la posibilidad de participar online, de preguntar, de proveer eso tan rico que provee y que hay tantos videos que han salido Sí, de las intervenciones maravillosas de los oyentes, eso es irreemplazable, tal cual. ¿no? Vamos a empezar por el principio y vamos a contarle a nuestros oyentes que Humano Claro. Puente, además de todo lo que brinda, también... ¿Cuánto hace de la radio, Pablo? Unos meses, 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 unos meses. meses, 2 meses, Tal cual. algo así. Humano Puente también nos brinda la posibilidad de escuchar y reescuchar primero los audios de nuestros programas, después casos sanados que los comunicadores muy gentilmente aceptan contar Ujú, de síntomas diversos, por supuesto, obviamente ujú, sin dar ujú, nombres, pero sí contando cómo se llega a la sanación, cómo se llega a descubrir el mensaje de cada síntoma, además una música que es verdaderamente maravillosa y es un ujú. placer estar Qué bueno. trabajando, estar haciendo algo y escuchando esa música es la compañía ideal. Mm, Y bueno, es una muy buena compañía para quienes, bueno, nos gusta hacer lo que hacemos cotidianamente y escuchando algo que nos invite a despertar y no escuchar por escuchar, ¿no? qué lindo, sí, esa es la intención, Tal cual. Y esa es la bueno, intención. y Pablo, bueno, para mí una alegría, obviamente me ofreció estar en su radio, pero no le encontré, como por supuesto no es en vivo, porque es una radio online, está en su página, en la página Humano Puente, en el sector derecho superior, ¿verdad? Está Sí, el entras a icono. humanopuente.com y Sí, arriba ves un iconito de play y dice Radio Humano Puente. perfecto. Bueno, no le encontrábamos la vuelta de que puedan las personas o todos ustedes que están escuchando puedan hacer las preguntas y que se formara lo que se forma en estos programas, ¿no? El ida y vuelta, que es lo más rico Ujú. y lo más sanador para todos. Y bueno, se dio que los directivos de esta radio un día me llamaron y me preguntaron por qué. La verdad que yo había decidido no hacerlo este año al programa porque todas las noches era como demasiado y algunas otras cuestiones. Bueno, cuando uno verdaderamente elige reconocerse creador, suceden estas cosas. Mágicamente, y lo pongo entre comillas el mágicamente, bueno, me llaman los directivos de la radio y me preguntan por qué. Cuento mis motivos y bueno, obviamente le mando un abrazo enorme a Sandra, que es la dueña de la radio, me ofrece no irme, que si yo quería venir un solo día no había ningún problema. Bueno, nos pusimos de acuerdo, naturalmente.
insisto con esto, cuando uno realmente se reconoce creador, esto sucede. No hay que hacer ningún sacrificio. Lo de Sandra también, qué lindo, ¿no? Claro. Porque que haya visto ese lado tuyo Sí. de tu energía y del Sí. modo en que para vos tiene que ser la difusión de las cosas y que hoy tu programa sea como una bocanada de oxígeno Tal cual. en un universo diverso de noticias y de cosas que la verdad que es un acto de grandeza de Sandra que también le agradezco desde acá porque es un aporte también, ¿no? Es decir, pues dale con este lado, sin duda que las noticias y la información hoy tienen un formato a nivel mundial y también la gente es un ida y vuelta, pero darte tu partecita de oxígeno ahí creo que es un rol muy hermoso y muy lindo que estás haciendo ahora, así que te lo agradezco también, ¿no? A las dos. Sí, no, y gracias a ella, por supuesto, porque siempre ha sido así nuestra relación, ¿no? Yo siempre conté con su apoyo 100%, tuve la libertad absoluta de armar mis programas, cada vez que hice un programa aquí en esta radio siempre tuve la libertad absoluta del contenido, ¿no? Nunca ni me controló, ni me preguntó, ni me dijo esto sí, esto no, al contrario, y eso la verdad que es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, cuestión es que cuando le informo a Pablo que al final iba a empezar, bueno, ahí es cuando sucede esta maravilla que como al principio uno como que no lo puede creer, ¿no? Que todo cierre así, tan redondito. Y aquí estamos. Así que este programa y todos los que sucedan y estas charlas, por supuesto que van a salir por Radio Humano Puente, ¿verdad? Sí, en las dos, en vivo en la Radio San Pedro. Así es. Y después se repiten siempre en la Radio Humano Puente de modo permanente y se van intercalando con los programas nuevos que van apareciendo y con los anteriores que ya hemos grabado. Así son nutritivos gracias a la participación de la gente. Así que gracias. Esto es una suma de maravillas y de colaboraciones y de sumas. Todos suman, todos sumamos. Es maravilloso. Totalmente. Maravilloso. Bueno, y esto es tan maravilloso que hoy explotaron las redes, Pablo. ¿Qué pasó? Cuánta energía, cuánta potencia. Sí. Pues el que nos escucha dice, bueno, está loco, pero no, el que se reconoce creador, hasta cuando se cae Facebook dice, fui yo. Claro. Y hasta cuando llueve dice, fui yo. Y cuando... Claro, es para mí. Más que fui yo, es para mí. Soy yo desde otro lado, desde otra esencia y desde mi mayor conciencia, creando esto que está acá ante mí, para identificarlo y para aprender y para sacar conclusiones. Así es. Y si nos ponemos a pensar, precisamente el síntoma que se está convirtiendo por estos días, y me parece que por un tiempo va a ser lo que yo le llamo el mascarón de proa de Humano Puente, más allá de que es mía esa cara, el mascarón de proa, ¿no? Y que la que siento el honor de poner esa cara, el síntoma que nos convoca es un síntoma absolutamente colectivo y global y de inconsciente colectivo, de modo que esto que está sucediendo desde el punto de vista de lo que estamos abordando es absolutamente lógico, lógico total, y además es una reconfiguración, es un restarting, por decirlo de alguna manera, de las comunicaciones lo que está sucediendo, algo para pensarlo mucho, porque hoy básicamente a un señor, que en realidad representa a muchos señores, se le cayó su página web, por decirlo así, y el mundo quedó incomunicado. Entonces, algo hay que revisar ahí, tenemos que revisar cosas los humanos, porque WhatsApp, Instagram, Facebook y otras cosas pertenecen al mismo grupo y a la misma persona, y entonces, bueno, está buena la moraleja, Bien. Vamos a ver qué pasa ahí. Bárbaro, porque bueno, eso también es una muy buena manera de andar por esta experiencia humana, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que nos rodea, porque mirándolo desde la vereda de enfrente, digamos, que era la vereda que transitaba yo antes de despertar, hubiera dicho, bueno, cuestión de ellos. Qué barbaridad,
qué mal estamos, ¿no? Hasta las redes se caen ahora y ahí entramos. Sin embargo, cuánto más aliviador es mirarlo desde este lado, ¿no? Bueno, a ver, Sí, sí. qué mensaje en esto? Y de un lado totalmente positivo. De hecho, bueno, sabés que lo que me ha traído hasta aquí es ser uno de mis síntomas así más fuertes es el optimismo con respecto al pensamiento colectivo. Entonces, Sí, siempre veo que las cosas suceden por algo bueno que todavía no logro ver, pero que ya lo voy a ver. totalmente. Entonces, en este caso también, yo lo que veo es un reset en la comunicación global. Y digo, wow, qué bueno, porque eso quiere decir que lo que uno está por presentar puede Sí, llegar a sí, correr por esa nueva vía. sí. Yo Así lo lo veo tomo yo. como reparación, viste que en la Sí, claro. reparación suceden estas cosas. Y es cuarta etapa, así que sí. Claro, claro, Sí, absolutamente. Sí, se apagan los sí, sí. teléfonos, se reinician, los pierdo, bueno, estas cosas pasan. Así es. Así Bueno, es. Pablo, a Oye, punto de presentar tu cuarto libro, como si todo esto fuese poco, ¿no? ay, sí, una maravilla, un honor y un pellizcame permanente en mi Sí. vida. Y muy, muy contento, porque eso es lo que tengo que sentir cuando escribo un libro. Me tiene que gustar mucho a mí, porque Ujú. si no, no lo siento, ¿no? Y todos los libros me gustan. Ya sabe la gente que el libro que más me gusta a mí es el segundo, el de decodificación de elementos celulares, lo digo Sí. siempre, pero es un libro que me adelanté un poco. Me parece que el de decodificación de elementos celulares es un libro para presentarlo número 8 o 9 cuando ya haya otras cosas que estén entendidas, ¿no? Ujú. Pero este libro en particular, me gustan todos, porque si no, no los podría publicar, digamos, Claro. pero este libro en particular reúne un montón de cosas, un montón de cosas. Una de ellas es que es en sí una especie de escuela de alergias. No me gusta usar la palabra curso, no me gusta usar la palabra formación, reniego de esa palabra, pero es una especie de encuentro desde la esencia y desde la conciencia para que el ser humano comprenda cómo generó todas sus alergias, o si no encuentra todas, cómo es el patrón para crear una alergia, cómo las creó uno, Ujú. ¿ok? Por eso el libro se llama Celiaquía, alergias e intolerancias, el modo en que has enfermado y el puente para sanar. Porque lo que te muestra ahí este libro es, mirá, lo que te pasó, si tu alergia es esta, fíjate, porque antes te pasó esto o esto. Y si Claro. tenés tal alergia, busca esto que te tiene que haber pasado. Entonces, y es un caminito didáctico para que de a pasitos y de a pasitos uno vaya abriendo su mente como una flor de loto, hasta que cuando queda completamente abierta, está como en condiciones de entender la enorme cantidad de programantes y desde todos los lados que hay que mirarlos para encontrar los patrones y las historias que hay detrás de la celiaquía. Porque si uno pasa directamente, mirá, la celiaquía, el tema es este y este, es difícil comprenderlo. Hay que hacer todo un caminito Ahí didáctico está. para llegar a comprender lo que pasó y que la persona vaya entendiendo, uy, sí, esto es así, uy, esto es así, uy, esto es así, uy, esto es así, con muchos casos de sanados en cada Sí. ejemplo, en cada cosa que se va ampliando, Ujú. cuentan casos y se cuenta cómo sanó esa persona y qué le pasó y cómo cambió su vida y eso. Y hasta en los casos en que me los han permitido, por ejemplo, Adriana Barraza Herrera, consultora con el puente, me permitió poner su nombre y me dijo, sí, ponelo, hizo un honor, con su alergia a los metales, y otras personas más que no tuvieron problema, Fabián Ramírez, Fabi Sí. Raimi, Florencia Ceruti, y un montón de consultores sanados de celiaquía y personas que fueron consultantes sanados de celiaquía, me quedó, sí, poné mi nombre, encantado. Así que están ahí con su enorme generosidad contando cómo han sanado, desde simples alergias hasta la celiaquía. Hasta la ¿Okay? celiaquía. Qué Sí, maravilla. sí, totalmente sanable. O sea, por favor, Ujú. permítanse tal vez asomarse. Piensen que uno de los planteos que hago en el libro es el siguiente. Piensen que algún día, cuando todos morían de gangrena, de tuberculosis y de otros síntomas infecciosos, cuando llegó alguien con la penicilina,
tal vez para algunos resultaba increíble que eso podía terminarse. Y tal vez eso sea la barrera que hoy hay que atravesar. Pero la celiaquía es curable. Lo digo así con toda la fuerza que tiene eso, porque lo que estamos reparando y lo que se está sanando es un síntoma que tiene más de 2000 años, ¿ok? Y hoy lo estamos sanando. Así que llegó el momento, está sucediendo y no es nada mágico, es algo absolutamente lógico. Claro. Démonos la oportunidad de probar, digo, ¿no? Porque a veces cuando algo es desconocido, nos cerramos y no damos ni siquiera la oportunidad de escuchar. A ver, ¿qué tiene para decirme eso que yo desconozco y que por muchísimo tiempo yo estuve segura de que era de una manera? Permitámonos por lo menos escuchar, ¿eh? Así es. Para abrir una posibilidad, nada más que eso. Pero el que quiera, ¿no? Sí, pero por supuesto. El que quiera, aquí está, a disposición. Por supuesto. Y el que no quiera, está muy bien, no pasa nada. Pero en el libro particularmente, una cosa que hago es que ponerme a disposición, primero de todas las entidades que estén ayudando. Mira, quiero agradecer profundamente a Susana, presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, por su total apertura cuando hablamos de este tema. Le informé que iba a estar en este programa esta noche, así que probablemente esté escuchando. Te agradezco mucho, Susana, la predisposición de ella para que esta información se conozca, porque realmente tiene un interés genuino y maravilloso, y hacen una labor las organizaciones, las asociaciones para los celíacos, que es increíble lo que trabajan, las conferencias que hacen, lo que capacitan a la gente, lo que los acompañan moralmente, porque es un síntoma que lleva mucho a la desesperanza y ese tipo de cosas, y es tanto lo que trabajan que de repente si hacen lo que está haciendo, ¿no? el grupo de celíacos de Uruguay, de decir, a ver, acá hay otra mirada, pero analicémosla. Miren si somos los primeros de la Tierra que podemos decir, esto se cura. Veámoslo, por lo menos analicémoslo. Sí. Y estamos en ese periodo. Por lo tanto, me parece súper loable esto que está sucediendo. Así Seguro. Que, además, maravilloso. De eso se trata, ¿no? De unirnos. De unirnos, porque entre todos vamos a lograr definitivamente que esto sea un hecho, que ya lo es, nosotros lo comprobamos. Ya lo es, porque hay tantos sanados. Creo que hoy en el grupo de comunicadores, que somos 20, ahí creo que hoy contaron de 2 casos. Valeria ¿no? Frandenray. Hoy había 2 casos nuevos en 20 consultores, imaginas, somos 2000. Sí, absolutamente. Ya es enorme la cantidad de sanados que hay en el libro. Bueno, hay muchos, y sobre todo lo que se cuentan son las historias, porque es ahí cuando uno dice, wow, esto, algo muy parecido me pasó a mí, ¿no? Así que, bueno, esa es la invitación. Bien. Como conté, no sé si me quieres contar algo, vos sabés que desde ahí me tenés que pegar un palazo para que me calle. Vos dale, que yo en cualquier momento te digo, bueno, Pablo, pero esperá, vamos a tal cosa. Dale, que es nuestro primer programa. Como comenté hoy en un video, pero como no hubo redes, no se pudo subir ese video, pero lo voy a subir igual mañana o pasado, cuando acá el amigo Zuckerberg ya repare todo lo que le viene pasando, nos viene pasando, cuando nos viene pasando esto. Tal cual. En ese video yo explicaba que para Humano Puente la celiaquía es como en lo que se podría llamar en un país política de Estado. ¿Okay? La celiaquía es un síntoma no menor para Humano Puente, para su expansión y para lo que nosotros proponemos para el ser humano, que no es la sanación de un síntoma. Lo que proponemos para el ser humano es que a través de la lectura de un síntoma, el ser humano se despierte. Como digo siempre, Humano Puente no es un lugar
de sanación de síntomas, ni es una medicina complementaria, ni una medicina alternativa. Humano Puente, a través de la bioexistencia consciente, es un camino de conciencia. Y sin que por entender, sin que se entienda, mejor dicho, un camino de conciencia como una religión, una secta, una cosa así, porque en realidad todos son caminos de conciencia. La persona que en este momento está pintando una pared está en busca de su camino de conciencia. Un hombre que está podando un ficus está en busca de su camino de conciencia, un artista, un taxista, todos están llevando adelante una experiencia humana en la que buscan comprender profundamente el porqué de la existencia. Y hacia ahí va Humano Puente, acompañando desde un lado que la verdad es que no te sabría decir bien cómo es que llegamos a algo tan enorme, pero la clave creo que fue que los síntomas fueron indicando el camino, la sanación de las personas, el atrevernos a intuir que las almas tenían información muy, muy, muy vieja, y no solamente que la tenían, sino que podíamos entrar ahí y sanarla. Y precisamente la celiaquía es este mascarón de proa de la que yo hablo, porque no hay hoy, hasta el momento, en la Tierra, y por lo menos en lo que yo conozco, otra manera de sanarla. O arreglás los dolores del alma, o no los sanás. Bien. Entonces no hay escapatoria. La persona que sana una celiaquía comprendiendo su pasado, comprendiendo lo que sucedió en su infancia y en la panza de su madre, y comprendiendo lo que pasó en el transgeneracional, y comprendiendo más atrás para qué él fue el creador de un transgeneracional tan maravilloso para vivir esta experiencia humana, ahí la celiaquía se va, se sana. Los casos de sanados que hay no son casuales, porque en todo se hace lo mismo y se sanan. Claro, Entonces esa es como lo que propongo yo en la bioexistencia consciente. Lo que hace la bioexistencia consciente es tomar la lógica biológica como estaca y como garante de que el trabajo que se está haciendo a nivel de conciencia está bien hecho, porque la biología para nosotros es un marcador. Nos dice, che, está bien, che, no, hay que mirar más cosas, che, hay que mirar otra cosa. Entonces cuando aplicamos todo un paquete de cosas y la celiaquía y la biología dice, ok, me sané, sabemos que eso que estamos aplicando está bien, no se puede equivocar, no puede fallar. ¿Entendés? Claro. Entonces, esa es la biología en Humano Puente. Es un camino que aporta una lógica de base, porque en Humano Puente la lógica biológica es una base, pero lo completo es la lógica existencial, que después si quieren lo hablamos. Y cuando esa lógica biológica nos lleva y nos muestra que un tejido se reparó, que una persona puede ingerir gluten libremente y puede comer todo lo que quiera, que sus vellosidades intestinales y todos sus anticuerpos y todos los indicadores le dan normal, eso quiere decir que la historia se sanó. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de sanación de la celiaquía, y lo digo así porque hay personas que me lo han dicho, una persona que le dije, mira, sí, la verdad que hay sanados de celiaquía, esto hace mucho tiempo ya, y esta persona me contestó, sí, pero haciendo dieta. O sea, no, como diciendo, no puede ser que una persona se sane sin hacer dieta. ¿Sabés qué me pasó o nos pasó el año pasado, cuando recién empezábamos el programa? La primera vez que Florencia, la invito a Flor Ceruti para que charlemos sobre celiaquía y su caso en particular, por la radio, por este programa, las invité, porque aquí en San Pedro también hay una asociación que también trabaja maravillosamente bien, con un seguimiento, con una contención, la verdad que es realmente para felicitarlos. Entonces los invité, los invité a escuchar. Y cuando ya estaba terminando el programa, me manda un mensaje una de ellas y me dice, sí, pero decile por favor que recalque que la dieta es muy importante. Claro. Entonces nos falta. No estaba en su universo esa posibilidad. Tal cual. Por eso lo traigo, por esto que vos decís, ¿no? Con respecto a que sí, se sanó, pero con la dieta y para toda la vida. No, sanar es sanar. Claro. Sanar es sanar. Claro. Sanar es comer lo que quieras. Sí. ¿Okay? Sí. Y ahí están, en el libro están los sanados con sus estudios, ¿no? Y esas cosas. ¿Por qué? No hace falta, yo no lo necesito, pero la gente, muchos lo necesitan. Entonces, para eso se
citan esos casos de las personas que Tal cual. manifiestan que tienen sus estudios, que se han hecho esto, lo otro. Eso Es un periodo de rompehielo que Tal cual. decimos nosotros, ¿no? Que yo hablo con ustedes, con los comunicadores, Sí. les digo, chicos, esto es una época rompehielos en este síntoma, pero bueno, cuando en bioexistencia consciente la propuesta, digamos que la propuesta de humano puente a nivel de resonancia es muy fuerte, pero digamos que en términos, ¿cómo se dice en política? Bueno, en términos de atraer gente, sí. no es tal vez la más popular, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros proponemos para la sanación de los síntomas, porque lo que nosotros proponemos para la sanación de los síntomas es un camino muy profundo, y no todas las personas están dispuestas a recorrer ese camino, que no es un camino religioso, es un camino hacia adentro, es decir, a ver qué te pasó, a ver qué pasó, y qué te pasó antes, y qué te pasó antes, y qué dolor te guardaste, y quiénes murieron, y quiénes se fueron, y por qué tuviste que renunciar a vos por una autoridad, por un padre autoritario, por una determinada creencia, por todo ese tipo de cosas. Y las personas se van dando cuenta de lo que hay en su historia. No es un recorrido hacia otro lado, es hacia uno mismo siempre. Claro. Y no siempre se está dispuesto a hacer ese recorrido. Si fuera más liviano, por ahí lo hace más gente, pero la verdad es que no se sana. Entonces, este recorrido es así y es de esta manera, pero el síntoma se sana. O a veces, sana, o si fuera más inmediato, ¿no? A veces lo es inmediato. Claro. Pero... Así como puede pasar que alguien no se sane. Claro. ¿Ok? Claro. Como sucede en todas las ramas de la medicina y de la medicina clásica y la complementaria y la alternativa y sucede. Algunos por ahí no se sanó, pero todos los demás están sanados. Entonces, eso es lo importante a verlo. Pero te decía que nosotros, esto del mascarón de proa, con esta propuesta profunda que nosotros hacemos de que la finalidad es que el ser humano despierte, no que se le vaya su síntoma. El síntoma se tiene que ir como consecuencia de que la persona ya comprendió y despertó. Entonces, como nosotros buscamos esa finalidad, para los consultores de Humano Puente, a veces es un poquito un sentir, y estoy hablando desde un punto de vista bastante egoísta, hay un sentir incompleto cuando una persona viene, hace 5 años que hace un tratamiento X, el que sea, pastillas, hormonas o lo que sea. Y nosotros, y después de 5 años viene a decodificar, ya que con la bioexistencia consciente busquemos a ver si hay otra salida para ese síntoma, que para nosotros es la salida. Entonces buscamos los dolores de esta persona, la persona se sana y tiene un socio para no despertar. Entonces te manda un mail y te dice, gracias, por fin las pastillas que estoy tomando ahora dieron resultado. Y hacía 5 años que no le hacían efecto. Entonces vos por un lado te quedás contento. Ay, sí, sí. Te quedás contento porque decís, bueno, a mí no me importa. La verdad es que cree que son las pastillas, está muy bien. Cree que es tal cosa, está bien. Cree que es que se puso un cuarzo en las sienes, está bien, ¿ok? Pero qué lástima, y ese es el lado que yo digo como consultor en resistencia, qué lástima, porque estaba pasando por la puerta de su despertar y eligió creer en un algo material que la hizo desviarse y no aceptar que se estaba sanando porque estaba entrando hacia su interior. Bueno, eso en la celiaquía no es posible. No es posible. No hay medicamento, no hay vacuna, no hay quimioterapia y no hay nada actualmente que ofrezca un plan B al celíaco más que en la dieta. ¿Okay? Entonces la bioexistencia consciente lo que viene ahí es a decirles, miren, si uno entra al alma esto se sana. ¿No querrá decir entonces que si uno entra al alma se sana todo lo demás? Que alguien cree que se sana por tomar hormona T4, por esto, y no está mal, está bien que lo hagan, pero el despertar es algo mucho más enorme de lo que la humanidad cree. ¿Okay? El despertar es la finalidad del ser humano en la Tierra.
todos estamos aquí tratando de despertar. Y este síntoma tan viejo, tan viejo, tan viejo, es como un sacudón de esos que dan las madres cuando los hijos adolescentes no se quieren levantar y despertar. Viene mamá, en este caso mamá tierra, y te da un sacudón y te dice, che, te tenés que despabilar. Sí. Te están pasando demasiadas cosas que estás aceptando y no estás mirando para donde crees. Entonces la celiaquía es un regalo, aunque algún celíaco que esté escuchando esto me diga, vos estás loco, pero lo digo por lo que me dicen todos los celíacos que han sanado. Todos los celíacos me dicen, ¿cómo agradezco al síntoma que tuve? No puedo creer lo que cambió mi vida gracias a haber escuchado lo que el síntoma me quería decir. Y no solo la celiaquía, todos los demás sí. Sí, sí. Pero en el caso de la celiaquía es tan particular, tan colectiva, tan familiar, que todo se modifica. Todo se modifica. Y todo se sana cuando se sana ese síntoma, ¿no? Así que por eso es que aquí estamos. Así es. Bueno, y este libro, por supuesto, también habla de casos sanados o cuenta casos sanados de celiaquía, ¿no? Todo Obviamente. El tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo lo que hice fue armar un camino didáctico que comienza por las alergias, sigue por las intolerancias y finaliza en la celiaquía, a través de historias de consultas y de casos sanados para que me permiten a mí ir desarrollando una lógica lenta, de a poquito, para que uno no lea todo de golpe y ya no entiendo. ¿Okay? El que llega a la celiaquía, cuando lee lo de celiaquía, ya comprende la lógica que hay detrás. Porque, repito, la celiaquía tiene tantas facetas que hay que verla y llegar a ella desde un lado, desde un abordaje amplio y completo. No es un síntoma como el del siguiente libro, que es infertilidad. Bien. En la infertilidad, como digo siempre, el choque es enorme porque todo se trata del simple hecho de que el ser humano cree que antes de nacer nada existe. Antes de ser concebido no hay nada. ¿Ok? Entonces, como el ser humano cree, en el pensamiento occidental estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. El 67-68% de la humanidad no piensa así. ¿Ok? Pero en este pensamiento que tenemos nosotros, el pensamiento occidental, y que ha pasado por algunas creencias y religiones y ese tipo de cosas, antes de la concepción no hay nada. Entonces, si yo arranco con ese axioma, con que antes de la concepción no hay nada, nunca me voy a poder hacer la pregunta de qué pasó antes, porque simplemente no acepto que hay un antes. Claro. En la infertilidad hay una sola pregunta para hacerse, y es, ¿qué niño o madre murió en el parto o cerca del parto? En tu historia. Pero si vos no creés en que hay algo antes que vos, que interfiere sobre vos, nunca te vas a hacer esa pregunta. En la infertilidad, esa es la única pregunta. Y después sus facetas, como que en vez de morirse mamá, se fue mamá. O en vez de morirse papá, se fue papá. Sí, o en vez de morirse el niño, robaron al niño. O no tuvo más contacto con la familia del niño. Y ese tipo de cosas que iré explicando en el libro. Pero es una sola pregunta. A ver, acá no puede haber nacimientos. Es porque antes los nacimientos estuvieron relacionados con las muertes. ¿Dónde sucedió eso? ¿Quién se murió? ¿La abuela? ¿La bisabuela? ¿Un hermano de la abuela al nacer? ¿Un hermano, un tío, abuelo chiquito? ¿Un hermano de tu mamá? Eso tiene que haber pasado sí o sí, si hay una infertilidad. Sí o sí. No hay otra posibilidad. Y las personas que llegan y dicen, no, eso no está, yo le digo, busca lo que está, y el tipo me dicen, acá está. Tal cual. El síntoma no miente. El síntoma no se puede equivocar. Es el resultado de la evolución biológica, de la evolución cultural, de la evolución astral, de la evolución de toda la naturaleza, los minerales, los astros. No llegó hasta acá porque sí, algo. Cuando hay un síntoma, sí o sí, detrás está la historia. Que no quiere decir que porque esté la historia va a estar el síntoma. Claro. Pero si está el síntoma, está la historia. Y bueno, en la infertilidad es esa sola pregunta, pero hay que aceptar que hay algo antes de la concepción. Si no se acepta eso, no hay posibilidad de preguntar qué pasó en ese lugar. ¿Ok? Claro. Ahora, cuando vos aceptas eso, todo se vuelve tan lógico, y no solo eso, que cuando las mujeres o los padres lo aceptan, van, se fijan, trabajamos esas historias, da por resultado lo que voy a publicar en el siguiente libro. Fotos y fotos y fotos de niños nacidos. Sí, fotos, también. pero son a diario. Eso es a hermoso. diario los niños nacidos.
Sí. A diario, la cantidad de fotos que tenemos de ecografía, de niños recién nacidos, de niños que nacieron a través del abordaje humano puente y ahora están cumpliendo años y sus padres nos las comparten. Todo eso es increíble, pero te repito, por hacerse una sola pregunta. Uh-huh. En cambio, en la celiaquía hay que hacerse como 50 preguntas. Claro. Entonces, requiere de todo un desarrollo previo. Y el libro se trata de arribar a la celiaquía. Vos decís, ¿cuánto hay de celiaquía en el libro? Y de celiaquía específicamente, por ahí hay 20 páginas o 40 páginas. Pero la lógica de la celiaquía está desde la página 1. Bien. Desde la página 1. Bien, bien. Si querés, te leo la contratapa. Dale, por favor, sí. ¿Querés que te lea la contratapa? Sí. Ahí más o menos ya algún celíaco va a empezar a ver. Dale, porque quería ir entrando en eso, en ese tema, para que el que está escuchando pueda empezar a captar alguito que tenga que ver con su propia historia. A ver, te escuchamos. Bien. Aretaeus de Capadocia, médico griego de la época imperial romana, llamaba colíacos, las dos veces con K, sí, a aquellas personas que manifestaban los síntomas de la enfermedad que aquí abordo. Entre paréntesis, informedad según lo que veremos. Y eso era porque este término griego significa aquellos que sufren del intestino. Etimológicamente, a su vez, la palabra intestino deriva del adverbio latino intus, que significa en el interior o hacia el interior, con lo cual refleja aquello que está dentro de mí. En resumen, entonces, celiaquía significa aquellos que sufren en su interior. Junto con las alergias e intolerancias en general, conforman ya la llamada epidemia del siglo XXI, nombre que se han ganado por la suma histórica de hechos dolorosos globales, familiares e individuales. Las palabras clave del sentir de los celíacos y de muchos alérgicos son desesperanza y resignación. Asumir una vida a dieta y cuidados extremos por la contaminación cruzada, sumado a una importante falta de información de parte de los organismos gubernamentales, empresas elaboradoras de alimentos y hasta por la misma medicina, lleva a estas personas a convertirse en sus únicos protectores y a reunirse en grupos afines en Facebook, asociaciones y grupos de ayuda. Este libro brinda una lógica a esos síntomas y demuestra que es hora de abrirse nuevamente, de dar los pasos valientes para comprender que no son incurables, sino que hasta ahora no se conocía el modo en que se debía proceder. Intencionalmente, conociendo la negación lógica a sanar que encontré en muchos y que hoy pueden llamarse ex-celíacos y ex-alérgicos, he incluido en este libro muchos casos y testimonios de sanados, valientes que debieron creer para ver y hoy pueden ser los puentes del ver para creer de otros. Recuerdo una oportunidad en que una persona celíaca levantó la mano y me dijo, sí, pero usted se refiere a que sanaron porque hacen dieta, ¿no es así? Mi respuesta fue que eso no es sanar, eso es resignarse. Sanar es un proceso mucho más profundo, inclusive que el de no necesitar que el síntoma se manifieste, porque se ha trascendido la historia de dolor que ocultaba. Es notar que la vida toda se embellece cuando se comprende nuestro síntoma y mejor aún cuando a través de ese camino uno amanece a un nuevo estado de conciencia. Este libro es un homenaje a todos aquellos que se han animado a desobedecer, a los valientes que, introduciéndose profundamente en su historia y su dolor, hoy pueden comer todo lo que deseen, están sanos y han recuperado su vida en muchos aspectos, como el familiar y el social. Héroes que hoy le dicen a quien los ve ingerir gluten, por ejemplo, que no pierdan la esperanza, que también ellos se habían cerrado a la posibilidad, pero comprendieron y sanaron. Puedo asegurarle que, si usted es celíaco, aquí encontrará escrita su historia o historias muy similares. La celiaquía es curable, las alergias e intolerancias también lo son. Este libro y yo estamos a disposición de quienes, creyendo y probando que aquí encontrarán el modo de sanar, quieran decir al mundo que eso es posible, así como estamos también a disposición de toda persona o institución que, descreyendo, me quiera acompañar a decirle a los cientos y cientos de sanados que se han equivocado y que, por lo tanto, deben volver a enfermar. Comprendo, la desesperanza ha sido mucha y global, pero es a la vez un potencial para el que se anima. Una vez trascendido el síntoma, todo eso se convierte en fortaleza.
ya que no soy yo ni nadie quien lo sanará. Ese milagro lógico solo lo podrá hacer usted. Qué maravilla. Qué maravilla, que emociona, Pablo, la verdad, emociona. A mí me emociona haber escrito este libro. Sí. Me emociona haber escrito este libro. Sí, porque la celiaquía, como otros síntomas, ¿no? Pero precisamente encierra mucho dolor. Mucho dolor. He tenido la oportunidad en mi época de docente de tener niños con celiaquía, diagnosticados con celiaquía. Y ver a esos niños con su tupper a los cumpleaños, al jardín, en la hora de la merienda, la responsabilidad que asumen, porque niños de 3 años controlando un chupetín o una golosina, si lo podía comer o no lo podía comer, sus compañeros convidándolos naturalmente con su golosina y ellos asumiendo esa responsabilidad de decir no, porque no puedo, porque... Y que hoy vos estés leyendo esto es verdaderamente emocionante. Es traer luz a muchos años de oscuridad, de sufrimiento, de lucha, de sumisión, ¿no? Es una palabra muy importante para la celiaquía. Claro. Y este término o esta frase de por vida es impresionante. Y el aislamiento, porque hasta de privarse de ir a compartir una noche en algún lugar para encontrarse a cenar, a almorzar, el miedo de que lo que me traen en un restaurante esté realmente en condiciones. Entonces es mucho dolor el que padece una persona celíaca. Es mucho dolor. Así es. Y es la acumulación de dolores muy viejo. Tal cual. Muy viejo. Y la posibilidad de salir, de correrse de ese lugar, pero no desde la bronca, sino desde la comprensión, desde el comprender y encontrar ese caminito del cual hablabas vos y estabas leyendo recién, el camino del síntoma, del para qué o cómo llegué hasta acá, cómo llegó este síntoma a mi vida, ¿no? Y el mensaje es hermoso. Y hay tantos casos, mira, acá estoy pasando así para atrás y tengo, por ejemplo, hay una chica que es consultora, sí, que es un caso maravilloso porque prácticamente en su nombre, ella se llama Celia Quiroga. No, parece broma. Sí, es que siempre en la celiaquía hay muchas cosas que parecen bromas porque todos esos nombres son importantes en la suma de porotos. La celiaquía, sí, como lo explico en el libro también, trabaja por suma de porotos. Te pasó esto, pero además esto y esto y esto y esto y esto, y da por resultado una bolsa que pesa 500 kilos. Sí. Pero en esa bolsa de 500 kilos hay cositas que dan por resultado este síntoma. Por eso es un síntoma integral en el que interviene desde la decodificación del intestino delgado, sí, el páncreas y otras partes del cuerpo, hasta el significado simbólico y arquetipo de cada una de las cosas con TAC, la historia social, la historia del clan, la historia de las desvalorizaciones, y la historia típica hasta de un pan. ¿Qué te pasó comiendo pan? Porque en muchos casos la gente cree que tiene celiaquía y los estudios le dan bien y lo que tiene es una alergia al pan, ¿okay? Que no es lo mismo, o a determinada cosa. Lo que pasa es que si vos tenés una alergia al pescado, no vas a creer que sos celíaco. Pero si vos comes un pan y te hace mal, automáticamente vas a pensar que sos celíaco. Sí. Y no siempre sos celíaco porque te haga mal un pan. Sí, totalmente. A veces el conflicto que tenés es con ese pan. Claro. Acá cuento casos también así, en que una consultante su celiaquía había sanado mucho,
había mejorado un montón, de tener una celiaquía totalmente reactiva y que no podía tener ni contaminación cruzada ni nada. Había avanzado mucho, pero le faltaba una vuelta de tuerca. Y un día recordó que cuando era chiquita, me parece que es así, no sé si se mezcla con otro caso, pero en una reunión familiar su bisabuelo muere comiendo un pan. Ajá. Y eso es lo que ella tenía, ese pan lo tenía ella en su inconsciente, como si como pan me puedo morir. Tal cual. Así que fue desactivar eso, y ahí sí se terminó de desbloquear todo lo que le quedaba, digamos. Seguía una llavecita enganchada, ¿no? Sí. Por eso hay que ser acá tan un detective Sí, sí, de seguro. uno mismo. Me imagino a Flor Ceruti en su casa haciendo así con la cabeza. Sí, así, tal sí, cual, sí. y queriendo Porque aportar algo. y es Ay, lo que mi tuvo que amor. hacer ella, Sí, es lo que tuvo que hacer ella, ¿no? sí. Este libro, como decía el otro día, le comentaba a los comunicadores, presento muchas cosas nuevas, así que va a ser un honor también, ¿no? Ya le dije, Flor, este libro incluye muchos tesoros para ella, porque ella es precisamente quien comparte el seminario de celiaquía para los consultores de Humano Puente. Tal cual. Y creo que acá tiene muchas vueltas nuevas de tuerca que le va a aportar a los consultores, así que es muy importante, Bien. muy importante. Acá Florencia un mensaje dice, bueno, listo, me largué a llorar. Ay, es una Amor, genia. sí, es una genia. Es una genia, la verdad que cual. todas las personas, y yo le digo a los consultores que este libro no puede que tenga que atravesar algunas barreras, o puede que no, puede que vuele, porque por lo menos lo que está pasándome por ahora, la cantidad de contactos que recibo y de gente que está interesada por el libro todavía no está a la venta, están trabajando en eso los chicos para subirlo a la web, en un formato de preventa, porque mi compromiso era que esté disponible a partir del 5 de mayo, el día del celíaco. Esas personas que se acercan a mí me muestran de que va a ser un libro que va a tener una expansión importante, y por lo tanto a los consultores de Humano Puente les digo, hoy se los quería decir en un video, pero por el tema de Facebook está grabado ese video, pero por ahí lo subo mañana o pasado al grupo de consultores, que traten de hacer el abordaje específico de celiaquía con Flor Ceruti a los consultores en bioexistencia consciente, porque la demanda de gente que va a pedir ser atendida por celiaquía me parece que va a ser muy importante. Inclusive las consultas que se hacen a través de Skype y las personas se atienden desde todo el mundo. Y además ya está ahí cerquita de crearse Humano Puente en portugués, que se viene trabajando hace mucho en eso, ya se está trabajando en Humano Puente en inglés. Entonces es como que se está abriendo mucho el espectro, y encima acompañado de esto va a ser una ola importante. Entonces estaría bueno poder recibir a esas personas con esperanza, del modo más bello posible, y que sean bien recibidas y que estén contenidas, que ese tsunami esté contenido. Tal cual, con las herramientas necesarias, ¿no? Como para sí, poder abordar cada historia. Que las tienen los consultores de Humano Puente, pero entre este libro que yo les voy a brindar y el analizarlo grupalmente entre consultores en el seminario de celiaquía con Flor, me parece que ahí va a estar totalmente completo el paquete. De hecho, yo en el libro recomiendo que las personas que deseen atenderse de este síntoma busquen en la página Humano Puente los consultores en Relixins, pero que preferiblemente digan que tiene hecho el seminario de celiaquía. Sí. Además... Además... Es política de Estado, como ves. Sí, seguro, ¿no? Además, como decías hace un ratito, la celiaquía se aborda desde muchas preguntas, desde muchos lugares. No es como la infertilidad, que es una sola pregunta. Así como yo, y ya asumo aquí no sé si compromiso, asumo el honor, voy a hacer alguna conferencia al público, alguna reunión al público, donde puedan venir todos los celíacos de la familia, los hijos que quieran. Les recomendaría venir a los padres, no hace falta que vengan los hijos, eso es uno de los asombros que van a encontrar acá, la cantidad de niños sanados de celiaquía que nunca han venido a consulta, que trabaja con sus padres. Al igual que en el autismo, siempre doy ese ejemplo. En el libro 3 hay muchos, creo que compartí 5 casos de autistas sanados, que
se trabajó, por supuesto, con sus padres. No se podía hacer el abordaje con el autista y sanaron a los niños. Bueno, en la celiaquía o en todos los síntomas de niños, Manu Puente, siempre es igual. Se trabaja con los padres o con la persona que viene a hacer la consulta. Mirá lo que te digo. Sí. Viene la abuela, se trabaja con la abuela. Y ahí paro porque ya alguno va a decir, este hombre está totalmente loco, apago la radio y me voy. Tal cual. Pero los sanados están. Esa es precisamente la propuesta de la bioexistencia consciente. ¿Okay? Antes de ayer charlaba con Marcelo, a quienes nos decimos primo, porque lo cuento, ¿no? Creo que ya lo he contado, pero haciendo mi análisis genealógico, encuentro ahí un Tonelli como madre, como abuela de mi bisabuelo, es decir, segunda tatarabuela. Entonces desde ese día nos decimos primo. Y hablaba con Marcelo y me decía, ¿te fijaste el caso que publicó Jessica? Porque yo le pregunté, le digo, ¿la leíste a Jessica? Y él me dijo, ¿te fijaste el caso que publicó de infertilidad sanada? Que no vino ni la mujer con infertilidad, ni no sé, ni la madre. Creo que vino una amiga, una amiga de la madre a trabajar. Y esa es la bioexistencia consciente. Es un paso mucho más profundo que es difícil de comprender porque simplemente no se puede comprender. Así es. ¿Okay? Simplemente hay que verlo y actúa. Así como le digo a la gente en el libro, sinceramente usted no comprende cómo funciona la gravedad y el espacio-tiempo. Sin embargo, como sus sentidos se lo confirman, usted no duda que eso es así. Bueno, permita que sus sentidos le confirmen lo que pasa con una celiaquía cuando alguien la trabaja. Así es. Nada más. Haga eso. Y las personas cuando lo ven dicen, bueno, me resulta un poco difícil, pero evidentemente es así. No puede ser que tantas personas se sanen de casualidad aplicando el mismo síntoma. No. Sabemos que la casualidad no existe. No existe. Sí. Bueno, Pablo, vamos a empezar a ahondar en el tema, como para si hay algún celíaco escuchándonos, puede empezar a buscar en su propia historia. Sí, mira. Sí. Si querés, lo que puedo hacer, por ejemplo, es compartirte un caso. Eso te iba a pedir, porque, si querías leernos un caso del libro. Eso te iba a pedir. Cuando una persona empieza a leer casos de celíacos, muchas veces le pasa que dice, che, a mí eso no me pasó y eso no, pero eso sí. ¿Ok? Esto, ¿no será que tenemos la misma historia? Así es. ¿No será que hay algo que nunca vi en mí? ¿Ok? Entonces, hay muchos casos que son maravillosos. Mira, te voy a leer el de Celia. Dale. Celiaquía sanada de Celia Evangelina Quiroga. Celia es un ser maravilloso que lleva en ella, y como comenté en el caso de Provincia Ceruti, la maravillosa misión de sanar a muchos gracias a su propia experiencia. Tiene la capacidad de conectar, algo que es imprescindible en un consultorio de Manu Puente, y ella lo ha utilizado no solo para encontrar el origen de su síntoma y sanar, sino para transmitir, por ejemplo, su entusiasmo a amigas de Bélgica y Alemania que hoy siguen el camino de Manu Puente como lo hacen muchas personas de todo el mundo. Una maravillosa particularidad del caso de Celia es que llevaba este síntoma en su nombre, algo que nos muestra cómo los clanes depositan en cada uno de sus miembros una misión, o, visto desde el propósito, que venimos a recrear en la Tierra como creamos absolutamente todo de manera perfecta, incluyendo al nombre y al clan. Hola Pablo, soy Celia Evangelina Quiroga, Celia Quiroga, tengo 46 años, es un honor compartir contigo mi experiencia de sanación. Hace 2 años sané la celiaquía, síntoma que duró 6 años. Este síntoma llegó a mi vida para enseñarme qué es lo que vine a vivir en esta experiencia biológica. Hice un proceso de sanación por 2 años, leyendo mucha literatura y mirando muchos videos. Todo parecía ir fantástico, pero, como decís vos, algo faltaba. Y un bendecido día llegó un video de Pablo Almazán, bueno, ego aparte que estoy leyendo esto, que hablaba de celiaquía. Al escuchar detenidamente la información que explicaba, pude terminar de comprender mi programa. Algo maravilloso ocurrió desde ese momento. Tomé una importante decisión y me dije, estoy sana. Encontré en la vivencia de la existencia consciente la liberación de todo aquello que me mantenía sosteniendo una estructura y todas las creencias familiares, religiosas y sociales. Pude soltar todo eso que me ataba y me enfermaba. Hoy estoy sana. Soy libre y voy creando un universo lleno de
libertad y amor en el cual puedo contarte que, además de sanarme yo, también sanó mi hija de una celiaquía que transitó durante 4 años. Gracias. Pablo, aquí debajo van los informes de todo lo que encontré para sanar mi celiaquía. Conflicto en la relación con el padre, que ya lo sufre la madre. Es decir, su madre ya sufría conflictos con el padre. Padre ausente, padre estructurado y madre que hace cumplir las estructuras que papá impone. Por último, encontré esta serie de conflictos de colonización. Primero, la relación con papá no era buena. Siempre le tuve muchísimo miedo y hasta de grande pensé que tenía que hacerle caso y obedecer todo lo que él decía. Debía respetar la autoridad de mi padre. Con respecto a la religiosidad, había que cumplir de la misma manera porque de otro modo Dios nos castigaba. Segundo, papá trabajaba mucho, estaba todo el día trabajando y cuando llegaba a casa había que cumplir con todas sus órdenes. A mis 38 años me diagnostican celiaquía. En esos momentos yo estaba pasando una crisis de pérdida de mi casa porque me la estaba pidiendo mi padre. Él mismo me había dicho que ya era mía tiempo antes. Hubo una discusión muy grande y finalmente ese pedido quedó en nada. Es decir, que no entregué la casa, pero a los pocos meses me extirparon el útero. Entre paréntesis, síntoma este estrechamente relacionado con ese órgano que también decodifiqué. A mis 19 años quedé embarazada, en la mitad de los 38, ¿no? A los 19 años quedé embarazada y tenía que contárselo a mis padres, que les tenían la creencia de que había que casarse virgen. La palabra virgen, la constelación de Virgo y el trigo que tiene esa constelación en la mano, es clave para sanar la celiaquía. ¿Okay? Esa es una aclaración que hago acá. Con este embarazo y con la decisión de casarme, ellos estuvieron en desacuerdo y a mi novio lo echaron de casa. Vamos a la mitad. A mis 9 años y medio, mi papá enfermó gravemente de algo que no tenía ni idea de qué se trataba. Perdió su trabajo porque prácticamente no podía caminar y para tener dinero para sobrevivir, decidió instalar una panadería en casa. A los pocos meses le diagnosticaron a su papá celiaquía. Tercero, encontré el padre ausente en la historia de mi padre. Mi abuelo era alcohólico y llegaba alcoholizado a casa. Quien sufría muchísimo por eso era la mamá de mi padre. Encontré también que mi abuela no tuvo papá. Para los que están escuchando esto, ya se deben ir dando cuenta que las historias de padre en la celiaquía son la clave. ¿Okay? Absolutamente. Como suele decirse cuando alguien nunca llega a conocerlo. Ella nace producto de un abuso o violación. 2 historias que van derecho al intestino delgado. Por último, cuando vimos el video Celiaquía de Pablo Almazán, busqué en el árbol familiar la colonización y la encontré en mi lado materno. Mis tatarabuelos huarpes pierden su apellido cuando una colonia española invade las tierras de mis ancestros y toman el lugar, obligándolas a llevar un apellido español. Si así no lo hacían, los mataban. Entonces, entendiendo esto, me di cuenta de que yo estaba casada con un descendiente español, siendo yo descendiente de huarpes. Esta parte del conflicto la encontramos juntos con Marcelo, mi esposo. Él se da cuenta de esto y me lo comenta. Te agrego esto como conclusión de mi sanación. Llegar a la sanación fue un camino constante de toma de conciencia, asumiéndome creadora de mi universo. El hecho de asumirme creadora de mi presente me hizo dar cuenta de que necesité de todo lo que viví para llegar a la comprensión de que el otro no existe. Fue mi creación. Es así que hoy puedo ver cómo, escuchar, mi hija se sana de la celiaquía habiendo trabajado yo y vivir una relación con mi padre muy buena, ya que puedo decidir hacer lo que deseo sin pedir permiso. El miedo desapareció. Además puedo ver cómo mis padres también han ido cambiando su forma de pensamiento y logrado... Muy bien, dice, el miedo desapareció. Además puedo ver cómo mis padres también han ido cambiando su forma de pensamiento y logrando diferentes niveles de salud. Por ejemplo, no hay más síntomas de hipertensión en ellos o diferentes dolores físicos que van aminorando. Hoy la relación familiar ha dejado de ser tensa, estructurada y llena de creencias para pasar a ser fluida, libre y llena de amor. Una cosita más que recibí hace pocos días. Dice mi madre que las tierras que les quitaron a mis ancestros fueron utilizadas todas para plantaciones de trigo. Lloré de emoción y abracé a mi madre diciéndole que ahí estaba oculto el síntoma de la celiaquía de ella, ya que ella es la que sigue, o mejor dicho, seguía sosteniendo la celiaquía de mi padre.
cuidándola con las contaminaciones cruzadas. De ese modo sanó mi mamá y empieza a sanar mi papá. Esto es tan lógico que me emociona, me da alegría. Bueno, queridos amigos, he resumido lo más posible contando lo que más se necesita para comprender para qué estuve creando una celiaquía. En de Mendoza, Argentina, los campos de trigo eran de Lavalle, lugar al que nunca quise ir y no sabía por qué. Estoy organizando ir a pasear a Lavalle dentro de poco. Les mando abrazos gigantes, enormes universos de amor, liberación y sanación. Amo esto que hago, amo esto que soy. Y como dijiste un día, Pablo, en la apertura que tomé en julio de 2017, si alguna vez me sentí la culpable de que la familia estuviera mal y distante, hoy también sé que soy la razón de que la familia se sane. Claro, claro. Bueno, todo eso le pasó a Celia gracias a su celiaquía. Qué maravilla. Todas las listas. Qué maravilla. El libro está lleno de eso. Tengo, bueno, un montón, ¿no? Pero bueno, ¿querés que vayamos viendo cosas o mensajitos de los oyentes? Dale, o patrones de la celiaquía? Aquí estoy para lo que vamos a ir viendo los mensajitos que han llegado. No los chequeé, por supuesto, así que los vamos a ir chequeando juntos. Pero quiero destacar la claridad de este caso, ¿no? Del relato de su propio caso. Es del libro, como todo. Es del libro, claro, absolutamente. Pero para aquel que no conoce, qué tengo que buscar, por dónde empiezo, digo, este relato es maravilloso porque es casi una ruta, es un mapa que les va a permitir ir buscando en su propia historia, ¿no? No hace falta que esté exactamente, pero los conflictos sí, vienen por ahí. Tal cual. Es maravilloso, es maravilloso. Vienen por ahí. Es así. Bueno, buenas noches, Ara y Pablo. Mi nombre es Alejo. Les escribo para agradecerles públicamente a Pablo la respuesta que me dio vía Instagram en su último video donde hablaba de economía. En un momento menciona al chamanismo y a las creencias occidentales. Le consulté y él se súper explayó en la respuesta citando libros y autores, dejándome muy claro todo. Gracias, Pablo. ¿Cómo te lo agradezco, amigo, amiga? Amigo, Alejo. Es un amigo, sí. Alejo era, sí, tenés razón, en Instagram. Y para mí es un honor cuando preguntan así y con el respeto que lo hizo Alejo y con el amor, ¿no? Después, mira, muchas veces dije que iba a publicar un libro de economía. Sí. ¿Ok? Tengo el honor de atender desde personas, como digo siempre, cada vez que yo digo atiendo, después se viene el tsunami. No, atiendo en casos de investigación y casos muy particulares, a veces los atiendo cuando se dan todas las circunstancias, pero ¿por qué no lo hago además? Porque no los puedo seguir después. Claro. Por ahí puedo atender a una persona un día, pero no la puedo volver a atender después. Claro. Porque empecé a viajar, porque no estoy, y no me parece lógico. Y además porque confío y sé lo que hacen, los milagros lógicos que hacen los humanos puentes, así que están en excelentes manos. Pero bueno, de estas personas que atiendo, he atendido desde personas que por ahí no tenían recursos para atenderse, hasta personas con grandes empresas y economías de las que uno podría llamar muy poderosas, y los síntomas las historias son siempre las mismas. Tal cual. Es decir, la economía tiene sus patas y tiene sus razones en cuanto a síntomas, y si una empresa grande atraviesa una crisis financiera o una crisis económica, o un empresario atraviesa una crisis financiera o económica, el conflicto de fondo termina siendo el mismo que si una persona se quedó sin un trabajo en el que ganaba 15.000 pesos. Sí, es decir, el conflicto de fondo transgeneracional y de las creencias es muy importante. Y cuando, digo, son muy similares, pero cuando uno toca temas como la economía o la sexualidad, por lo general estallan más que en otros casos los comentarios. ¿Okay? Porque la humanidad tiene dos grandes conflictos, el conflicto con el dinero y el conflicto con la sexualidad. Sí. Y son conflictos lógicos porque hemos pasado por una cultura occidental que se ha peleado absolutamente con el dinero. Entonces, cuando yo cito, por ejemplo, esta pregunta de Alejo me la acuerdo, porque yo en el video dije que en uno de los conflictos con el dinero, por ejemplo, se podía ver en el chamanismo o en las creencias occidentales. Sí. Y me preguntó Alejo, ¿por qué? Dijiste, explícame, porque no entendí eso de las creencias occidentales del chamanismo, ¿qué pasó? Y le expliqué, lo que pasa es que en Occidente
ha pasado algo tan fuerte respecto del dinero, del uso que se le dio y de lo que sucedió, que el dinero está mal visto en Occidente. Y a las personas que llevan adelante una actividad que se podría llamar espiritual o de conciencia, no se les permite, desde un punto de vista, cobrar por eso, generando de ese modo que una persona que quiere dedicarse al camino de conciencia no pueda vivir de eso, y por lo tanto tiene que trabajar de otra cosa y dedicarse 1 hora por día a su camino de conciencia. Claro. Y eso lo considero un logro de quienes no quieren que se sigan los caminos de conciencia. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué pasó con el dinero en la historia. Y citaba lo de los caminos chamánicos y la visión occidental, porque por ejemplo uno de los autores de chamanismo, ¿no? que escribió por ejemplo el libro El Sendero del Chamán o La Senda del Chamán, que debe ser de los libros más conocidos de chamanismo que hay, sí. También tiene otro libro publicado que se llama La Cueva y el Cosmos, ¿ok? Y en ese libro, La Cueva y el Cosmos, este hombre cita, que no me puedo acordar el nombre ahora, cita esto que yo estoy diciendo, y es lo que le cité a este chico, de que en el chamanismo siberiano, que es de los más antiguos que hay en la Tierra y de los cuales derivan muchas corrientes chamánicas occidentales, le golpean la puerta al chamán para que te atienda, abre la puerta y te dice, la consulta sale tanto. Claro. Y se terminó. Claro. Y se terminó. Y los chamanes siempre han cobrado por su tarea chamánica. Uh-huh. Pero en determinados lugares del mundo donde ha sido atravesado el hombre por la creencia de que si no es pobre no se gana el cielo, de que el dinero va por un lado y las cosas por otro, ha sido mal visto eso. Y ese es el primer conflicto que tiene la humanidad occidental. Entonces, en los casos en que una persona por ahí no logra tener dinero, mi primera pregunta, que es otro video de los que no se han podido subir hoy, es ¿y qué opinas vos de los que tienen dinero? Claro, claro. Porque si tu opinión de los que tienen dinero es casi parecida a la de un asesino, difícilmente puedas tener dinero. Tal cual. En realidad, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es un bien neutral que simboliza las botellas de miel, los paquetes de arroz, el trigo, la puerta, tu casa, tu ventana. El dinero es lo mismo. Decir, yo no cobro, tráeme un paquete de arroz, es lo mismo que decir, tráeme 20 pesos. Claro. Lo que sucede es que la gente está peleada con el papel moneda. Uh-huh. Lo que uno tiene que hacer, si siente que el dinero está manchado, es darle un buen uso al dinero. Esa es la manera de que el dinero no esté manchado. Yo le suelo explicar a la gente que tiene conflictos con el dinero y que después cambia su economía, que el mayor cómplice de esos ricos que ellos ven mal es el que ve mal al dinero y por lo tanto no lo tiene. Claro. Okay. Por supuesto, cuando una persona está peleada con el dinero y no quiere saber nada con el dinero, es el mayor socio hacia esos que juzga porque tienen mucho dinero, porque tienen el dinero que él no quiere tener. Absolutamente. Entonces, la mejor manera de la igualdad y que el dinero fluya es que estas personas que se consideran buenas, porque no hay ni buenas ni malas, ese buenas lo digo entre comillas, como digo malo entre comillas, porque hay personas buenas y personas que hacen lo mejor que pueden con su vida y no les toca hacer por ahí el rol actoral de bueno para los demás. Pero es cuestión de meterse en la historia de esas personas y se va a ver el motivo por el que esa persona es así. Pero digo, si las personas que se consideran buenas tuvieran más dinero, bueno, eso equilibraría el mal uso que se le da al dinero. Huyendo del dinero a las personas buenas, ocurre lo contrario. Pero el tema del dinero es muy largo de explicar, entonces, y muy controvertido y siempre genera polémica. Y la verdad es que, bueno, no importa, es decir, es como la celiaquía, acá está, lo querés ver y querés sanarlo, se puede sanar. La economía también se puede sanar. Así es. Pero si no lo querés ver y no lo querés sanar, está todo bien. No hay ningún problema. Los ricos felices. No pasa nada. Es así. Además, el dinero es tallo cerebral. Totalmente. El dinero es tallo cerebral.
En el último congreso de consultores, Sí. Víctor me vino a ver, un consultor de Monopuente, y él había tenido un problema de próstata. Y cuando yo hablé en el escenario del congreso, dije, chicos, la próstata, un tema a mirar, que no se suele mirar, porque siempre se aborda por la sexualidad, por la diferencia de edad entre el hombre y la mujer, por la desvalorización sexual y por todo, pero la frase clave para la próstata es la protección de la continuidad de la especie. Y en la próstata están ancladas las preocupaciones porque por ahí tengo un hijo con dificultades familiares, amorosas, económicas, y no lo puedo ayudar. ¿Ok? Entonces, hasta los síntomas de tu cuerpo te dicen que con una determinada economía, que no estoy diciendo que sea la economía de Onassis, pero una economía que te permita ayudar a tus hijos tranquilamente, tu cuerpo va a estar más cómodo. El hígado te lo manifiesta. La piedra en el riñón, no hay piedra en el riñón, o por lo menos el 90% están relacionadas con la economía, con las personas que todo el tiempo están tratando de gastar menos y que miran que está saliendo más de lo que entra. Esa es la piedra en el riñón. Entonces, el creer que se puede huir de lo que me pide mi organismo para sobrevivir, pero además que la biología se está equivocando respecto de eso, yo no lo aconsejaría. Yo aconsejaría leer a mi biología, que le ha dado por resultado, que es el resultado de millones y millones de años de evolución, y hacer caso a lo que mi biología dice. Si mi biología dice, che, el hígado graso dice que tengo miedo a la falta y estoy guardando, el riñón me está diciendo que siento que tengo poco dinero, la próstata me está diciendo que quisiera ayudar más a mis hijos, hasta brindarles una casa y no lo puedo hacer, eso quiere decir que tu biología te está diciendo que estás actuando en contra de vos mismo. Andá y corregí aquellos juicios, fíjate de qué modo le podés dar un uso maravilloso y amoroso al dinero. Te recomendaría, por ejemplo, que el dinero nunca lleve a la separación del clan, nunca lleve al dolor familiar ni a que seas mal visto, porque eso más adelante provoca pobreza en el clan. Si vos cuidás esos patrones y lo usás para felicidad, para unión del clan y para que todo fluya de manera coherente, siempre va a estar el dinero. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre te va a proveer todo, siempre que lo hagas para la unión y continuidad del clan. No solo te lo provee, lo crea para dártelo. Así de increíble como a alguno le pueda parecer. Lo crea y te lo da, porque todo lo que sea para que el clan continúe, la biología te lo va a dar y la realidad te lo va a dar. Pero tiene que ser en coherencia. En los clanes que, por ejemplo, para continuar sucedieron cosas que llevaron a la muerte y eso, más abajo eso se bloquea y no sucede. Así es. Entonces, bueno, de eso se trata, y de eso, por eso cuando hablo de economía lo hago con muchas explicaciones. Y lo digo abiertamente. Brego, soy yacente de un abuelo que tuvo 14 hijos, entre esos está mi mamá, ¿ok? Y yo siento la necesidad, como jefe de familia, que ese rol que me atribuyo del Humano Puente, de que a todos los Humanos Puentes les vaya bien. Y todo el tiempo estoy hinchando con eso. Entonces, cuando tienen un conflicto con el dinero, yo digo, trabajalo porque a vos te tiene que ir bien. Porque estás haciendo algo que es maravilloso, buscar el conflicto en tu pasado y vas a ver que está. ¿Okay? Y cuando veo que empiezan a ir, que empiezan a viajar, que empiezan a comprarse cosas, lo que les gusta, que disfrutan, que están abrazados con sus hijos, que les pueden proveer cosas, ahí digo, lo encontró. Ahí encontró el conflicto y salió. ¿Okay? Porque el universo es abundante, mucho más abundante de lo que el ser humano cree. Pero si uno está bloqueado a eso, no llega. Se bloquea. Se bloquea. Tal cual. Y les diría que vayan a buscar los mal vistos del clan relacionados con el dinero. El abuelo que se fue porque tenía 2 familias y eso lo podía hacer porque tenía mucho dinero. Si el dinero llegó a la muerte, por ejemplo, no teníamos dinero y tu abuela quedó embarazada de una tía y no tenía plata para abortar, pero al final vino una amiga, le prestó plata y pudo abortar. Y ahí hubo una tía que no nació y ese dinero llegó a la muerte. Y aquí abajo no hay dinero. ¿Okay? Una madre se venía de Europa y en el puerto le dijeron, usted puede subir al barco, pero su hijo no. Y ella se vino a hacer la América o por un mejor destino a América y dejó a su hijo en el puerto. Y esa familia hace generaciones que no tiene dinero. Y así, puedo seguir contándote
infinidad de casos. Infinidad de casos. Por eso el libro que sigue viene, esta vez voy a ver si lo puedo hacer. Celiaquía, ya está acá, lo presentamos. Infertilidad, ya estoy trabajando en las anotaciones y apuntes de todo eso, y citando casos. Y al siguiente creo que va a ser economía. Creo que va a ser economía. Bien. Bueno, ¿seguimos con los mensajitos, te parece? Sí, claro, Reina. Dale, así tomás un poco de agua o te tomás un matecito, no sé qué tendrás ahí. Sí, hoy estoy con agua y café con leche. Muy bien. Bueno, hola Ara y Pablo, acá estamos bien al sur, con lluvia, brindando con un vinito, festejando su primer programa del año. No existían... qué belleza. Qué lindo. No existían dudas de que iban a volver al aire. Abrazos desde Comodoro, Romina y Horacio. Los vemos en el Congreso. Sí, les mando un abrazo grande. Bueno, ahí tenés un caso de personas que su vida hizo bloom. O sea, qué belleza. Cada vez que me encuentro con ellos le digo, cuéntenme. Porque me encantan esas vidas que son una celebración, porque ha cambiado todo y porque hoy tienen un centro de terapias que es increíble cómo les va y todo lo que les pasó en la vida y cómo crecen y cómo se expanden y cómo viajan y cómo están siempre los encuentros y los escucho y los veo disfrutar y quererse. Les mando un abrazo enorme, los quiero y gracias por lo que hacen. Gracias. Bien. Bueno, a ver, hola, mi hija es celíaca diagnosticada desde los 5 años, ahora tiene 13. ¿Por dónde empiezo a buscar? Lo que le preguntaría es, bueno, me gustaría saber el nombre de la hija, la fecha y todo ese tipo de cosas, pero como sabemos que nuestro clima inicial, en donde se programaron nuestras células y ahí anotaban todos los días qué era lo que iba pasando, porque hay una explicación que doy en el libro y que ya lo di en los libros anteriores, y la doy en un minuto. Bruce Lipton, un ser admirable biólogo molecular, con el cual resueno en el 90%, pero tenemos una pequeña diferencia, que yo digo que somos creadores y él dice que nos encontramos lo que hay al nacer, lo que hay fuera, y yo digo que eso lo creamos, pero más allá de eso, tengo una mirada muy cercana a Bruce Lipton. Bruce Lipton es un ser que admiro y que me parece genial, y él establece y demuestra que nuestras células todo el tiempo se están haciendo una pregunta, y esa misma pregunta nos rige para todos los síntomas, es la misma pregunta que hacemos en Humano Puente cuando buscamos los síntomas. Cuando nosotros crecemos en el ambiente materno, todos los días la biología se maneja por la misma pregunta que sucede desde el mismo Big Bang y desde que comenzó especialmente la etapa que la ciencia llama biológica. No hablo de la etapa de vida porque para los pueblos originarios todo es vida. Las piedras viven, los astros viven, los gases viven, el agua vive, ¿no? Pero lo que la ciencia llama vida, en el ambiente materno, cada célula que se reproduce saca como una foto inmediata de todo lo que sucedía en ese ambiente materno. Porque lo que acaba de hacer esa célula es multiplicarse. Y esa célula, para garantizarse la supervivencia, va a tratar de que siempre esté eso que estuvo ahí. Porque, wow, recién era una, ahora somos dos. Recién éramos 100.000 y ahora somos 200.000. Decime qué es lo que está pasando. Así como le preguntás a un amigo, che, pasame la receta de tal cosa porque a vos te dio resultado. Las células hacen lo mismo. Y en el ambiente materno, en esta reproducción constante que vamos teniendo y de crecimiento, todo el tiempo hay una foto y una conclusión. ¿Qué es lo que pasaba? Mira, lo que pasaba era que mamá estaba disfrutando de la lectura. ¿Ok? ¿Y cuántas somos? El doble que ayer. Buenísimo, hay que anotar. Tenemos que leer más adelante porque eso nos garantiza la supervivencia, el crecimiento. Pasan 2 meses. ¿Qué le pasó a mamá? Está acordándose porque a la mitad de la edad del embarazo se le murió su papá. Y eso la tiene muy embargada. ¿Y cómo vivimos nosotras? No, bien, estamos creciendo. Somos 400.000. Bueno, entonces anoten. Necesitamos transitar los dolores por la muerte de un padre cuando sanemos. Y así, a los 6 meses. ¿Y qué le pasó a mamá? Y papá parece ser violento y le pegó un cachetazo. ¿Y cuántas somos? Ayer éramos 10.000 millones, hoy somos 20.000. ¿Vamos bárbaro? Sí, vamos bárbaro. Bueno, anotá. Hace falta pelea de papá y mamá y, si es posible, cachetazo. Lo necesitamos para vivir. En el ambiente materno se produce toda la programación celular que nuestras células van a necesitar recrear cuando nazcan. Y los síntomas son los que cuentan todas esas historias. Por lo tanto,
lo que yo le diría a esta madre preocupada por esta hija de 5 años son 2 preguntas. ¿Qué le pasó a ella a sus 5 años, es decir, a la madre? Sí. A la madre, ¿qué le pasó a sus 5 años? Y pondría como primer eje de búsqueda todo lo que esté relacionado por las modificaciones que hubo en su vida debido a una historia en la que está relacionado su papá, de modo directo o indirecto. Porque una cosa es, mi mamá se casa con un señor que es mi padrastro y me pega, ¿ok? Sí. O mi papá era muy autoritario conmigo, o mi papá se va de casa, como no estaba mi papá, sucedió tal cosa. Lo cierto es que siempre en el fondo hay un conflicto de autoridad detrás. Entonces le preguntaría a esta madre, a sus 5 años, qué le pasó a ella, porque esa situación seguramente hay un clima similar en este momento, porque como a ella lo que le sucedió a sus 5 años le dio por resultado vida, su inconsciente está creando la misma situación porque siente que de ese modo su hija va a vivir, porque si a ella le sucedió y vivió, este amor mal comprendido de que tengo que repetir, aunque lo que haya sucedido me haya hecho mal, lo tengo que repetir porque yo sobreviví. Entonces, como yo quiero que mi hija viva, voy a plantear una situación parecida. Por ejemplo, ella podría haber muerto su padre a sus 5 años y ella, a los 5 años de la hija, se separa de su esposo. Hay un clima parecido. No digo que sea exactamente la historia, a veces el universo me la sopla, pero buscar este tipo de cosas que estoy planteando. ¿Okay? Conflictos con la autoridad, conflictos como un padre intervino en mi vida, qué cosas me están colonizando mi vida, esa palabra colonizar que es anterior a Colón, que es maravilloso eso, es clave en la celiaquía. ¿Qué hechos de tu vida te la colonizaron en los 5 años? Como primera respuesta, su hija no tiene nada que trabajar, tiene que trabajar ella. Ella, perfecto. ¿Okay? Perfecto. Tiene que trabajar ella, sí. Pero que busque y que empiece a anotar en un papelito todo lo que le sucedió por cosas relacionadas con su padre en primer término. Y ahí estamos abordando el tema colonización y las cosas. Y otros temas que se tiene que haber tragado, que tiene que haber asimilado sin quererlos tragar. Muchas veces hay temas de infidelidades, ¿okay? Muchas veces hay temas de sexualidad, hay temas de virginidad, hay temas de abuso, ¿okay? Temas de sexualidad no vivida del modo maravilloso en que se puede vivir la sexualidad, sino con mucho dolor. ¿Tá? Pero el tema virginidad es muy importante, el tema sexualidad es muy importante, el tema infidelidad es muy importante, el tema abuso es muy importante. Bien. Así que eso también hay que tratarlo. Y finalmente, historias relacionadas con el pan, que son 1.000.000, pero con pan, panadería, que sucedía en un ambiente donde había harina. Si mi papá no estaba en casa porque se fue a trabajar a la panadería, si vivíamos en una panadería, si mi papá estaba de novia con una chica que era panadera, si mi mamá estaba de novia con el panadero, y las infidelidades estaban relacionadas con eso. Este libro cuenta tantas historias y tan relacionadas con ese tema que muchas personas, en la suma de los síntomas, estoy seguro que van a encontrar su historia. En la suma de los casos compartidos, estoy seguro que van a encontrar su historia. Bien, bien. Así que arranque por ahí, creo que ahí tiene para entretener. Perfecto. Buenas noches, decodifiqué celiaquía, el estudio de sangre dio negativo, pero sigo con síntomas. Cambió mi vida, sané en muchos ámbitos, pero sigo con los mismos síntomas de siempre. ¿Qué hago? Ya hace mucho que estoy trabajando con esto. Muy bien, lo que planteé hoy, ¿te acordás que lo di como ejemplo? De que por ahí una persona le daban los estudios positivos, ahora decodifica celiaquía, le da negativo, pero le siguen cayendo mal las cosas. Bueno, en ese caso pasó a una típica alergia en la que están las harinas relacionadas desde otro lado. Por ejemplo, podría haber comido fideos y la llamaron por teléfono y le avisaron que su papá se había muerto. Por ejemplo, puede tener un recuerdo de pan o una fiesta que después de comer el pan dulce en una Navidad sucedió algo. Ahora tiene que hilar por el lado del pan y de las harinas. Por ahí su novio la dejó y se puso una pizzería con la chica. Y esta chica
hace mal. Una cosa muy importante a analizar en todos los síntomas, pero en la celiaquía es crucial, y hablo específicamente y hago todo un desarrollo de ese tema, son los duelos, ¿ok? Los duelos son muy importantes para el ser humano, porque en cada duelo todo lo que esté anclado llevó a la muerte, entonces lo tengo que evitar. Por ejemplo, si aquel novio que me dejó, no sé, se llamaba, mira, te doy un ejemplo, se llamaba Vicente y hoy existen unos videos de la misma marca, sí, tal vez no los puedas comer. ¿Por qué? Porque tengo ese duelo que estoy haciendo con esa pareja que está representado en él. Los duelos pueden llevarse de 1000 maneras diferentes, ¿ok? Y en los duelos hay que analizar profundamente, y hasta los no nacidos, y la cadena que hay detrás de los no nacidos y que representa duelos anteriores, ¿ok? Niños muertos y todo ese tipo de cosas. Pero que siga, porque va muy bien. Ya ves, si se produjo lo que hoy para la ciencia sería un milagro, como por ejemplo que una celiaquía daba positivo y ahora da negativo, es porque vas muy bien. Y sí, te creo que te ha cambiado tu vida, seguro que te está cambiando la vida. Pero falta un ganchito, y eso lo vi muchas veces. Así que seguir, y por ejemplo, cambiar de consultor o consultora, ahora seguir por otro, claro, porque se va produciendo una simbiosis ahí, que se van conociendo, y entonces a veces está bueno sorprender, pum, sacudir por otro lado, bien, cambiar al jugador. Y como cada ser humano es un código, al ensamblarte con otro código, encontrás otras cosas. Y creo que el libro te va a ayudar mucho. Creo que el libro le va a ayudar. Bueno, muy bien. Nos vuelve a escribir quien consultaba por su niña de 5 años. Dice, mi papá enfermó cerca de mis 5 años y nacieron mis hermanos mellizos. Muy bien, muy bien. Ahí tiene un conflicto con el padre. Mirá, se queda, probablemente, no sé cuánto se habrá enfermado su padre, pero muchas veces cuando el padre enferma, en cierto modo, no cuento con mi papá, pero además mi mamá tiene que atender a 2 más. Claro. Me quedé sola ahí. En el momento que mi mamá se tenía que ocupar de mis hermanos, no conté con mi papá. Bueno, ahora que tome esa información que hay ahí y que la traiga para su presente. Y que se fije qué está viendo en su hija. Por ahí está viendo en su universo a una hija que no cuenta con su papá. Por ahí está viendo a una hija y ella está embarazada, o hay alguien en el clan, o hay nuevos niños, y dice, esto me hace acordar aquel momento de mi vida en que nacieron mis hermanos mellizos y me colonizaron la vida, me quedé sin mamá. Y mi papá estaba enfermo, no contaba con él. ¿Okay? Muy bien, que se vaya metiendo por ahí. Eso, su síntoma viene a decirle que en aquella niña de 5 años le quedaron algunos dolores. Una cosa muy importante aclararle, si ella comienza a meterse por esas historias y empieza a darse cuenta de lo que le dolió eso a su niña, es más, le recomiendo obviamente y como siempre que vaya a un consultor de Humano Puente a ver su celiaquía, que se fije que diga seminario de celiaquía, ¿okay? Cuando los elige. ¿Cómo elijo un consultor? ¿Cómo lo veo? Entras humanopuente.com, arriba hay una solapa que dice consultores, una solapita, entras ahí, los tenés por país, por provincia, por ciudad, por especialidad, ahí elegís el consultor que querés. Bueno, pero al fin y al cabo, cuando empieces a trabajar, o cuando empieces ahora, como ya estás empezando a mover estas carpetas de tus dolores, es bastante probable que tu hija manifieste algún tipo de cosas, como vómitos, como que por ahí levante un par de líneas de fiebre, como que tenga una diarrea. No te asustes, es normal, a lo sumo lo haces ver por su nutricionista, por el médico, pero suelen ser cosas así de un día, de 2, y es que tu creación, lo que estás creando ahí, porque a tu hija la estás creando, aunque ahora te cueste creerlo, cuando tu hija se termine de sanar porque comprendiste vos, vas a estar un poco más abierta a que sos creadora de todo en tu universo. Y que no por eso sos culpable de esto que le sucede a tu hija. Porque cuando uno entiende la mitad, cree que es eso. No, si el otro no existe, acá la única que está existiendo sos vos sufriendo por una hija. Tal cual. ¿Ok? Entonces tenés que tomar conciencia de eso. Pero te aviso que es bastante común que cuando uno empieza a tomar conciencia y el hijo se empieza a sanar, porque ya no necesita hacer ese rol en mi universo, a veces lo manifiesta con algunas cosas así, de diarrea, de vómitos y eso. Pero eso quiere decir que vas muy bien. Así que tranquila y seguí, que te va a suceder lo mismo que le sucede a todas las personas que se meten en su dolor. Anda a consulta
Seguí, si se traba, anda otra, y tranquila porque la celiaquía se cura, se sana, porque en realidad no es la celiaquía la que se tiene que sanar, porque la celiaquía no está enferma. El que está enfermo es el ser humano. ¿Okay? Es así. Te sanás vos y se va la celiaquía. Así es. Felicitaciones, Ara y Pablo, por volver al aire. Es un lujo escucharlos hablando de la sanación de ese síntoma de tan mala fama. Abrazo desde Brasil, Andrea y Gustavo. Qué belleza. Están, bueno, dos comunicadores. Cuando dijo síntomas de mala fama, digo, estos son de la familia de Monopuente. Porque está bueno contarle a la gente que nosotros a los síntomas que se conocen como incurables o crónicos, en los Monopuente los llamamos síntomas de mala fama. ¿Okay? Porque hemos visto que no son incurables y no son crónicos, sino que simplemente no se conocía la manera de sanarlos. Y ahora se conoce. Entonces lo aplicamos para el Parkinson, para la esclerosis, para el autismo, para la infertilidad, para la celiaquía, para el síndrome de Buchiari, para el síndrome de Duchenne, para un montón de síntomas que para otras prácticas no son sanables y sin embargo son prácticas maravillosas. Siempre, no me canso de repetir que en Humano Puente hay más de 150 o 200 médicos que son consultores de Humano Puente. Así que es un honor coexistir en ese universo y son los que más les consulto. Tienen más lejos, Marcelo Tonelli, que digo mi primo, es un grosso, un médico con el que hago interconsulta, ¿no? Dice, che, Marce, esto por acá, esto por allí. Sí, que Marce... En cuanto a contar con médicos en el grupo de Monopuente, participan muchísimos. Así es. Marce tempranito, casi arrancando el programa, nos decía, acá estamos, como siempre, acompañando desde siempre el sentir y en coherencia con esta gran familia de Humano Puente. Felicidades, hermanos, los honro, decía Marce. Primo, grosso, es un grosso. Es un genio, es un genio. ¿Cómo lo quiere? Buenas noches, Araceli, dice, ¿cómo estás? Qué bueno volver a escucharlos. Te consulto. Yo tengo una alergia en los brazos y parte de arriba de la espalda hace varios años. Con los embarazos empeora. No puedo saber a qué se debe por más que he hecho conciencia, dice. Bueno, en este libro en particular, yo relato una alergia a la penicilina que el síntoma a la mujer se le manifestaba en los brazos. Y ya lo conté en otro libro de este caso. Lo que pasa es que como este es específico de alergias, cuento esto. En realidad, su historia, todo síntoma es un recuerdo no sanado. Todo síntoma, todo síntoma es un recuerdo no sanado. Entonces, siempre tiene que haber habido un contacto anterior con esto que ahora me da alergia, por decirlo de alguna manera. Eso es el gran aprendizaje de las alergias y por eso este libro digo que en el fondo es una escuela de decodificación en general, porque le enseña a las personas a ver del modo que hasta ahora no veían, como ve el inconsciente. De eso trata el libro, de que aprendamos a ver cómo ve el inconsciente. Pero acá ella dijo algo clave. En las épocas de embarazo, sobre todo, se le irritan los brazos y la parte de arriba de la espalda. Así por resonancia, yo le diría si hay alguna historia en ella relacionada con los embarazos y con alguien que le quedó sin abrazar o que no pudo abrazar. ¿Okay? Eso es lo primero que le preguntaría, ¿no? Nada más, y la dejo con eso, o sea que busque ahí, busque ahí. Por ahí ese abrazo la lleva a un gesto, a una mano ahí arriba, en la nuca, en la espalda, un consuelo, un momento de dolor. ¿Está bien? Un síntoma no viene porque la pasé bien. El síntoma viene porque hubo un dolor. Por eso la manera de sanarlo, de meterse al dolor. No es un acto de masoquismo. Como me decía, el otro día una consultora me decía, mis amigas me dicen, vos estás loca, decís que te estás sanando, pero estás hecha pelota. Tal cual, es así. Yo le decía, sí, lo que sucede es que lo que vos estás mostrando es el dolor que los otros tienen adentro. Vos lo estás sacando. Claro. Pero no es que no está. En los humanos el dolor está adentro y los síntomas son ese afuera. Pero cuando vos sacás el síntoma, el dolor, hacia afuera, el síntoma no tiene lugar afuera. Lo hace, corre, porque ya está. Porque el síntoma lo que venía era conectarte con ese dolor. Es un tirabuzón el síntoma. Vos tironeás el síntoma, ¡poc!
sacás dolor, que Sí. está abajo, que está encarnado. ¿Okay? Sí, totalmente. Así que eso, a esta chica le diría que mire eso, un abrazo no dado, una pérdida de contacto, un contacto que no estuvo, que no llegó a estar, que se fue, y está anclado en probablemente en un embarazo. Bien, ¿Okay? bien. En un embarazo. Puede ser de ella, Ujú. pero después que hable con su mamá, por ejemplo. Si cuenta con su abuela materna, sería genial también hablar, porque va a encontrar una cadena en esos hechos. Por ejemplo, si una mujer llega acá con que tuvo un no nacido en el segundo lugar, por ahí habla con su mamá y la madre le cuenta por primera vez que, bueno, ella también tuvo un no nacido en ese segundo lugar y que fue por X motivo, por lo que sea, y por ahí van, le preguntan a la abuela materna y se dan cuenta que a la abuela materna se le había muerto el segundo hijo. ¿Okay? Entonces ahí uno dice, ¿cómo puede ser que a la abuela se le murió? Yo creí que había decidido un aborto libremente y que no lo decidí libremente. Y la respuesta es, en la vida no decidís nada libremente. Todo es la consecuencia de lo que tus memorias te están sugiriendo que hagas para sobrevivir. Hasta cuando elegís por qué calle ir. Tal cual. Todo el tiempo estás siendo manejado por tus energías y las decisiones que tomaste vos mismo en el pasado, cuando eras otros, Sí, cuando sí, eras sí. otras experiencias. ¿Okay? Porque al fin y al cabo sos vos, porque todos somos un solo ser. Así es, así es. Bueno, Adriana dice, Pablo, ¿podría hablar de diabetes tipo 1? Tengo mi hija que tiene. Podría Bueno, ser un lindo tema para otro programa, ¿eh? sí, podría ser un tema para otro programa, pero vos sabés que la celiaquía y la diabetes tienen que ver. Ay, mira. La celiaquía y la diabetes tienen que ver, y yo hablo de eso en este libro, en el que recomiendo decodificar el páncreas. Ajá. ¿Está bien? El páncreas. Porque la celiaquía, las colonizaciones, mira, en el camino crítico que hace a ver si lo encuentro acá, espérame que voy a poner buscar en el Dale. libro, Dale. Lugo Adeno. El 5 de mayo, Pablo, ¿haces la presentación? El 5 de mayo hago la presentación. Si me querés poner en un brete, preguntame cómo y dónde. Ah, Porque no tengo la menor listo. idea. No te lo pregunto. No te lo pregunto. No sé dónde. Bueno, ¿Ok? ya va a No aparecer. sé dónde. Sí, Ya va a sí. aparecer. Bueno, mira, Sí. te voy a contar algo para unir la celiaquía con la parte del páncreas. Permitime ¿Ok? hacer un paréntesis para terminar con un tema, así empezamos con ese, Sí, sí, porque total. quien nos Total. preguntaba por su alergia de los brazos y la espalda, Ujú. nos responde en cuanto a su historia y dice, soy hija natural. Muy bien, muy bien. Eso puede tener mucho que ver. Está bien que vaya por ahí. Claro. Está bien que vaya por ahí. Quizás, ¿Ok? dice, esperé mucho tiempo el abrazo de mi padre. Yo creo que deberías hablar con tu madre, Bien, porque puede que sea mamá también la que esperaba ese abrazo. bien, ¿Ok? bien. Ahí hay un duelo bloqueado relacionado con la maternidad que te va a llevar a que, sí, por supuesto, y es perfecto esto que estás diciendo y tal vez estés llorando ahora que te diste cuenta de esto. Sí, Y es que cuando vos naciste, tu padre no te tuvo en brazos, por ejemplo, y tenés anclada esa historia. ¿Ok? sí. Pero tal vez tenga la historia del dolor de tu padre por no tenerte en brazos. Así que tu síntoma lo que te está invitando es a que simplemente mires. Ya sé que te estarás preguntando, ¿y cómo hago para saber eso? Y la respuesta es reorixing, Tal retorno al origen por interpretación del síntoma. Vos podés viajar hacia atrás, podés ver cómo vivió tu mamá toda esa etapa, podés vivirlo desde ella, podés vivir todos sus dolores, todo lo que le sucedió, y podés vivirlo desde tu papá, podés ir a comprender esa historia. Vas a ver que tal vez hoy estés sintiendo que tenés que perdonar a alguien. Bueno, a mi papá ya lo perdoné, bueno, a mi mamá ya la perdoné, Y por ahí, ahora que todavía no empezaste tu camino, si yo te digo una frase te va a sonar muy chocante y te voy a decir que el perdón es ignorancia. Mirá qué fuerte y qué desafiante lo que te estoy diciendo. El perdón, que tanto nos enseñaron tantos milenios, es ignorancia. Porque cuando una persona comprende lo que realmente pasó,
se da cuenta de que todos han hecho lo mejor que han podido por las historias que han tenido, y cuando finaliza una sesión de reorigen le preguntás a esta persona, ahora que viste lo que le sucedió, ¿sentís que lo tenés que perdonar? Y todos contestan lo mismo, te dicen, no, ¿quién soy yo para perdonarlo o no? Acabo de ver lo que le pasó. Bien. Wow, al contrario, me siento incómoda por haberlo juzgado. Cuando se comprende no hace falta el perdón. Cuando hace falta el perdón es porque hace falta todavía comprender algo. Por eso el perdón esconde un desconocimiento, y por eso yo digo que el perdón es ignorancia. Así como el juicio es ignorancia. Sí. Entonces, permitite viajar, porque este simple síntoma que se te enrojece en los brazos y la espalda, ¿ok? Cuenta una historia maravillosa de unión de amor. Vas a ver que atrás está el amor volviendo a reencontrarse. Andá porque tu síntoma sabe tu propósito. Tu propósito. Y hay más Tenés historias. el honor de encontrar. Sí. Dice, mirá, a mi abuela se le murió un bebé de 7 meses ya nacido. Eso es. Mirá. Ese es lo que le planteé, porque es del libro que aparecen esas historias. ¿Ok? Ahora estoy embarazada y mis brazos me cuentan que a la abuela se le murió un niño en sus brazos. Eso es lo que de eso estamos hablando. ¿Ok? Mi mamá lloró, dice, los 9 meses de mi embarazo, nací desnuda, no me habían comprado nada porque nadie sabía de su embarazo. ¡Wow! Mi vida. Hay porotos y porotos y porotos. Ahí va abriendo la caja de la felicidad. Parece, atravesala, es una caja que parece al principio de dolor, es ordenar un cajón que está lleno de cosas viejas, pero vas a ver que vas a convertir ese cajón de cosas viejas en una obra de arte. Qué maravilla. En una obra de arte. Seguí. Ya ves que tu síntoma no viene a que lo sane, sino que viene a sanarte a vos. Mirá por dónde vas ya. Sí. Ya hay un niño muerto, estas historias que hablábamos de embarazo, ya hay un padre que no estuvo, ya hay una madre llorando, ya, dale, te felicito y te honro y te agradezco. Tengo algo menos que hacer, porque yo vengo a la tierra a sanarme, y cuando vos te estás sanando, como vos sos yo, tengo algo menos que hacer en la tierra y te agradezco porque te sana. Así que gracias por hacerlo, gracias. Qué maravilla. Bueno, volviendo ya y casi redondeando, Pablo, viste que suceden estas cosas con estos programas, cuando tenemos que despedirnos aparecen preguntas y casos y datos, y esto es tan maravilloso y tan perfecto a la vez, ¿no? Mira, no voy a llegar a leerte lo del modelo, entonces, porque es bastante largo, pero sí, bueno, con respecto a la diabetes, vamos a hacer una cosa, vamos a imaginarnos que tu cuerpo es tu casa, ¿ok? Tu cuerpo es tu casa, y lo que tenés que fijarte es por qué en tu casa las células, que son los miembros de tu cuerpo, es decir, cada uno de los miembros de la familia, prefieren que el amor ande por los pasillos y no agarrarlo. ¿Ok? Las arterias, los vasos, las venas, son los pasillos de la casa, son los pasillos por los que circula la familia es la sangre. Las células están encerradas, no quieren saber nada con el azúcar, y el azúcar corre por los pasillos, y el azúcar representa dos cosas, el amor y la energía. Entonces, uno de los temas a analizar son los clanes que viven juntos, pero no en amor. Los clanes, tu historia, busca a tu mamá, busca a tu papá, busca a los abuelos, esas personas que convivían, pero no se amaban. No estaba presente el amor. A lo sumo, se aguantaban. Hasta es posible que hayan dormido en cuartos separados o que vivan en camas separadas. ¿Ok? Eso es muy importante verlo. Y lo segundo, es la resistencia. La resistencia, aguantar. La frase típica de un montón de diabéticos es aguantar. Todo es una lucha, no hay otra. ¿Qué va a ser? Esto es así, la vida es una condena, uno viene al mundo a sufrir. Esas frases son muy diabéticas y en muchos clanes son una ley, son un camino a seguir. Así como en la celiaquía las palabras clave son valores y sacrificio. En los clanes celíacos se habla mucho de sacrificio y celiaquía. En este libro, Ara, sí. Te cuento, bueno, estoy contento por muchas cosas en este libro, sí. Pero este libro incluye una cosa
que hasta donde yo, bueno, todo lo que puse creo que no está escrito en otro libro, pero hay algo que decidí incluir en este libro un poco porque tiene que ver, porque el yeyuno es el lugar de los sacrificios, por ejemplo, Sí. y es parte del intestino delgado, pero además, por otros motivos muy profundos y que tienen que ver con la colonización y con un montón de cosas, pero creo que encontré el motivo por el cual los pueblos antiguos hacían sacrificios humanos y también eso lo heredaron las religiones. No te olvides que Cristo es un sacrificado humano, Sí, y está en todas absolutamente, las iglesias, ¿no? Sí. Pero ¿cómo heredaron las religiones, no solo la cristiana, sino muchas, de los pueblos antiguos al sacrificio como forma de ritual? ¿Ok? Sí. ¿Y por qué lo hacían los pueblos antiguos y por qué eso no se entendió por no haber conocido la lógica biológica, pero sí conocer cómo se crea la realidad? En el libro explico eso. Me parece sinceramente un aporte muy grande, muy grande. Bien. Que te cuento, estaba hablando, Lucre había salido de casa y cuando recibí eso en boom, esa caída de fichas, le dije, no lo puedo sostener, me voy a acostar. Me tuve que ir a la cama porque eso que sucedió fue muy grande. Fue la comprensión de por qué los pueblos antiguos hacían sacrificios. ¿Ok? Y por qué, en el modo que lo hacían, fue un error. Y probablemente ese ritual en particular es el que los haya llevado a su caída. Bien. Por no haber comprendido la lógica biológica unida a la creación de realidad. Pero bueno, eso está en el libro, ¿no? Pero ahora que salió, te lo cuento. Bien. Entonces, en la celiaquía, la palabra sacrificio, en los clanes celíacos, todo es sacrificio, hay que sacrificarse, la vida es una lucha, vos sabés cómo es todo, vos sabés cómo es difícil, que todo cuesta, y los valores. Somos una familia de valores, aquí los valores son muy importantes, estos valores. Son dos palabras muy celíacas. Así que esa es también una invitación a verlo. Pero básicamente, y respondiéndole de vuelta y cerrando el diabetes, sí. Amor que no fluye en el clan está forzado en el mismo territorio, pero no debería estarlo, y todo es una lucha y todo cuesta, y hacerse cargo de cosas y cargar. Tengo que llenarme de energía porque no me queda otra, y tengo que aguantar. Va a estar más llevado para un lado o para el otro, según cómo lo esté viviendo ella, y otras situaciones relacionadas con otros temas más profundos, como con la repugnancia o el asco, pero eso va a tener que ver con su lateralidad y otras cosas. Pero los dos temas ejes son esos. Bien, como para comenzar a buscar. Pablo, bueno, 59 minutos de las 11. Impresionante. Tuvimos nuestro corte de todos los programas. Sí, de las 11:10, ahora 11:10. Ahora es 10. Bueno, vamos a contarles que este programa, por supuesto, va a poder ser escuchado en la radio Humano Puente. Exactamente, entrando a humanopuente.com, ahí van a poder hacer clic arriba a la derecha, hay un cartelito que dice escuchar Radio Humano Puente y ahí la pueden escuchar. Exacto. Tienen que permitir que se abra una nueva ventana, si eso lo tienen bloqueado lo tienen que desbloquear, pero ahí la escuchan. Y además de eso, el 5 de mayo se hace la presentación del libro. Bien. Por supuesto, en unos días ya va a estar para hacer la precompra, para buenísimo. que lo puedan comprar en la página de Humano Puente, pero a partir del 5 de mayo se entregan. Bien. ¿Ok? Bien. Si se puede hacer alguna entrega antes, lo vemos, pero lo vamos a ver, porque estamos ahí con que la gente dice, sí, pero yo lo quiero tener el 5 de mayo porque se lo quería regalar a tal persona y esas cosas. Así que estamos como analizándolo un poco, porque también dependemos de los tiempos de la imprenta y de todo eso, pero vamos a ver, no quiero decirlo aún sin tener la certeza de que pueda ser, y es probable, porque también tenemos ese deseo, que ya lo tengan los comunicadores de Humano Puente para las personas que se quieran acercar a comprarlo a los comunicadores. Perfecto. ¿Okay? Bueno, vamos todo eso si nos lo vamos a enterar por este programa, por supuesto. Sí, señor, por este programa, y como siempre, humanopuente.com, en Facebook, Pablo Almazán, Pablo Almazán Bioexistencia Consciente, Pablo Almazán Decodificación Bioemocional,
Instituto Humano Puente, Ujú. todos esos lugares en Facebook y en Instagram, que no llegué a poner gracias a los 4.000 seguidores, que ya son como 4.400. Qué lindo. Sí, impresionante lo que está pasando en Instagram. Hoy no, porque no hubo. Hoy no se pudo. Hoy no se pudo. Pero en Instagram es todo junto, Pablo Almazán Humano Puente. Bien, ¿Ok? bien. Pablo Almazán Humano Puente. Genial. Quiero Pablo, agradecerte a vos, no, por Ara. favor. Gracias. A esta mujer de aquí de la radio, Sí, a gracias. Sandra. Y a Sandra, sí señor, que se llama como mi hermana. Ah, Y a cada uno de los sanados de celiaquía que están Sí. haciendo posible este milagro. Sí. Su valentía está haciendo que otros puedan ver para creer. Sí. Gracias por creer para ver. sí. Gracias.